Aceptado. Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Organizado por la Confederación Internacional del Libro, nos complace hoy presentarles el libro titulado M en la cárcel, del presente autor Yesid Contreras. Pueden iniciar. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta tercera Feria Virtual del Libro de Colombia. Me presento, mi nombre es María Fernanda Calderón, gestora cultural, escritora y parte del equipo de prensa de la Confederación Internacional del Libro. Antes de iniciar con esta transmisión, quiero agradecerle al presidente César Salvatierra y Alan Morales por la realización de este evento literario. Hoy tenemos una conversación que no nos habla solo sobre literatura, sino sobre memoria, violencia, exilio y también sobre la necesidad casi inevitable que tenemos como humanos de narrar lo que nos sucede. Hoy nos acompaña Yesid, un escritor colombiano en el exilio, periodista, fotógrafo y escritor colombiano cuya obra transita entre la literatura, la memoria política y la experiencia del exilio. Hola Yesid, buenas tardes, ¿cómo estás? Y buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, gracias a ti María y al personal de la feria virtual. Yo ya había participado hace unos años en una de ellas y me acuerdo de Alan Morales, ¿no? Y de Ujú. Salvatierra también de los apellidos. Me alegra mucho estar en este espacio porque la cobertura es amplia y también porque estoy compartiendo espacios con muchísima gente dedicada a las letras de Colombia. Bueno, el gusto es de nosotros de tenerte en este espacio, Yesid. Realmente es una historia que, como lo van a ver en el transcurso de esta conversación, nos va a hablar de varios temas bien relevantes y más con todo lo que está pasando en el mundo. No lo quiero centrar solo en Colombia, sino en lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a hablar de ese primer movimiento y es como esta escritura desde la herida, desde el ocurrido. Hay una diferencia entre escribir sobre la violencia y haberla vivido, ¿no? Podemos ponernos en este escenario ficticio donde yo pienso que me pasó algo, pero diferente es cuando realmente yo ya he vivido esta violencia. ¿Desde dónde escribe usted, Jesse? ¿Desde la memoria, desde la herida o desde la distancia que da ver los hechos a través del tiempo? Bueno, yo creo que mi escritura tendiente a la literatura en prosa, sobre todo poética también, lo hace desde la vida misma, claro, por supuesto, también de lo que yo llamo el mexilio, que es el exilio en México. Yo vivo en México hace más de 2 décadas, desde el siglo pasado, pero me muevo en el terreno de la memoria sin dejar de lado la literatura como tal, que es una de mis grandes pasiones desde muy joven. Y creo que por ahí va encaminada esta novela, M en la cárcel, que tiene que ver precisamente con la historia de Colombia. Es una novela histórica porque está circunscrita a un periodo cronológico, digamos, a una cronología de los años 80-82, pero que retrocede hasta las raíces de ese conflicto que vivimos en Colombia y llega inclusive un poquito más allá del año 82, que es cuando el protagonista, que se llama Marcos, con K, eh, sale de la cárcel por la amnistía emitida por el gobierno en 1982 en noviembre. Entonces, esas son las fuentes de mi literatura. Claro, para este trabajo he tenido que recurrir a testimonios de viva voz, a documentos, a algo de investigación de la historia como tal, y desde luego también abrevando un poco en la literatura colombiana. En este punto podemos decir la vorágine en toda su grandeza, que el año pasado cumplió, antepasado cumplió un siglo de publicada, precisamente
se basa en la realidad, no histórica en ese momento, sino la realidad de las selvas del Amazonas, pero también refleja la realidad de nuestra Colombia, de la cual arrastramos todavía una serie de consecuencias, desde luego. Entonces, esos son como los parámetros de mi trabajo literario. Este es un primer tomo de dos o tres que tengo pensado, los otros son más complicados porque se acercan más a la realidad. Pero en estos días que hubo esa gran polémica por un libro sobre de un investigador colombiano en Medellín que fue censurado, digo, oye, este proceso del movimiento 19 de abril, un hecho histórico a partir de las elecciones de 1970, que fueron el primer fraude electoral que hubo en Colombia, así que se sepa muy grande, todavía tiene vigencia a pesar de que el M19 ya no existe, entre comillas, pero sigue, el tema sigue vigente y me da mucha alegría que lo podamos poner todavía en la palestra pública, porque aún muchas de las consecuencias y de los hechos de nuestra Colombia en los años 70 80 sobre todo en esta insurgencia colombiana del M19, son de actualidad pese a esa discontinuidad histórica como organización y como todo, pero como idea, como búsqueda de la paz, como búsqueda de una mejor sociedad, de una Colombia nueva, de una Colombia con justicia, soberanía, todavía tiene vigencia inclusive con el actual gobierno. Entonces eso me alegra mucho porque creo que sí estoy en buen camino en la sintonía del país, como una propuesta de memoria, desde luego. Claro que sí, a mí me parece que es muy relevante hablar de todos estos temas, traerlos a la actualidad, porque como lo decías, siento que es algo que sigue muy vigente, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero sí son diferentes circunstancias que nos siguen confrontando, que siguen ocurriendo, y bueno, a medida que tengamos más historia escrita, que podamos recordar, que no lo olvidemos, eso es súper clave para poder seguir evolucionando también como país. Hablemos ahora de un poco de la juventud, porque siento que esto es un tema también muy, muy relevante del libro y es que haber sido apresado tan joven por la rebelión, pues no es solo un hecho biográfico, sino que también implica todo un movimiento, todas unas ideologías que quizás desde la juventud, por el poco miedo que a veces tenemos a enfrentar ciertas cosas, nos lanzamos más de lleno, quizás no cuestionamos tantas cosas, sino que hacemos todo con con muchas ganas, con mucha motivación de hacerlo. ¿Cómo transforma eso, o sea, haber sido apresado tan joven, la manera en la que uno mira al mundo y luego lo escribe? Sí, como ya es un lugar común, los jóvenes siempre son rebeldes por naturaleza. Y yo hago esta vocación de este personaje, Marcos, que no soy yo, más bien son muchos jóvenes que en los años 70 se vieron enfrentados a un país convulso, igual que hoy, igual que en el 2019, igual que en el 2021, igual que siempre, y que decidieron tomar el camino de la rebeldía, la insurgencia, porque era uno de los caminos trazados. Los tiempos han cambiado, puede que hoy no sea ese el camino, pero yo creo que siempre esa rebeldía ha estado presente en la juventud. De hecho, todos los personajes protagónicos son jóvenes de 20, 22, 23 años en esta novela, aunque están acompañados. Yo quería hacer el ejercicio, por ahí alguien me decía, bueno, ¿y cuántos personajes sin nombre aparecen? Aparecen 275 personajes, entre los que participan del argumento de la novela como tal, que es la historia de un grupo de jóvenes rebeldes que se vinculan a la insurgencia, a la guerrilla urbana en concreto, en Bogotá, en otras ciudades, Cali, Medellín, etcétera, y que de pronto resultan en una aventura que tiene trascendencia histórica hoy porque así se ve, pero ahí se ve el empuje de los jóvenes. Yo creo, ojalá lo logre transmitir, de que los jóvenes siempre están en búsqueda, por lo menos de lo nuevo, pero basado siempre en la rebeldía, en la ruptura de los cánones, y por eso ha habido grandes transformaciones en la sociedad y en Colombia en particular. Entonces, esto como memoria, por eso está dedicado, de hecho, a los jóvenes. El libro tiene dos dedicatorias, una literaria y otra más breve, y dedicada a la juventud por esa razón, ¿no? Porque en esencia, los jóvenes son, por decirlo más claramente, más que rebeldes, son revolucionarios.
es decir, que quieren transformar siempre. De hecho, leer esa dedicatoria se la leí a mi pareja y me dijo, parece que se lo hubiera dedicado a los de la primera línea literalmente, con esta dedicatoria que hay breve ahí al inicio. Cuéntanos, Yesid, ¿cuál es el rol de la palabra en la rebeldía? Pues yo creo que es fundamental. Yo creo que los seres humanos tenemos alcances como una forma superior, no de vida, sino como una forma de conciencia de la vida. No quisiera ser filosófico, pero hay que recurrir a ello a través de la palabra. Y la palabra es en esencia es humanidad. Y los jóvenes en particular, de pronto en otros países sucede igual, pero en particular en Colombia, por ejemplo, el lenguaje siempre está cambiando. En nuestra época no existía el parche como tal, como concepto, hace, bueno, no sé, hace como 20 años que salió, o lo de parcero, que también nació con unas características, etcétera, o como las groserías que se utilizan en Colombia. Hay mucha terminología que ha venido cambiando y creo que muestra que la palabra siempre en los jóvenes se renueva. Y en la literatura sucede igual. En la literatura, pues comentábamos antes que hay mucha poesía hoy en día. En Colombia estoy asombrado de la cantidad de poetas que existen. Ahora yo digo, hay buenos, regulares, pero lo excelente, lo maravilloso es que es mucha gente que quiere expresarse a través de la palabra escrita o de la oralidad, desde luego que también existe, y entonces eso nos permite ver que la colombiana es una sociedad viva, como todas las sociedades actuales, a través de los jóvenes que renuevan, que son, digamos, la sangre que va adelante, que va cambiando no solo la palabra, no utilizando el lenguaje, sino también la sociedad, etcétera. Y la dedicatoria precisamente pues tiene que ver porque la primera línea pues ya se convirtió en un referente actual para nosotros, pero la primera línea también en otros términos son estar siempre adelante y creo que los jóvenes siempre estaremos, aunque yo no estoy tan joven ya, pero sí estaremos al frente de la historia y tenemos que asumirlo como tal. Eso es una gran fortuna de la humanidad. La juventud es interior, Yesito. O sea, cuando Claro. mantienes las ideas vivas, cuando mantienes esa rebeldía a pesar de la edad, eres joven independientemente de la edad. Entonces, hay esa acotación. Y bueno, hablemos ahorita del exilio, porque justo nos estás contando mucho sobre Colombia, sobre cómo nos comportamos los jóvenes aquí en Colombia, cómo todo lo que está ocurriendo en el país y demás, pero pues el exilio no es solo geográfico, ¿no? Entonces, ¿qué parte de ti se quedó o mantiene en Colombia y cuál tuvo que reinventarse cuando viajaste a México? Claro, fue de muy joven que yo salí. De hecho, el segundo tomo estaría dedicado al exilio, pero va a estar más complicado que salga. Y de hecho, tengo cosas, pero no lo he redondeado. Aquí se hacen alusiones por ahí, antes del exilio, y en el exilio, no sé qué. Pero de todas maneras, el exilio es una herida que uno lleva. Y con el tiempo, esa herida sana, pero permanece como cicatriz y ya es imborrable porque uno empieza a tener dos realidades la que recuerda, es más, dos y media, la que recuerda, la que vive, y la otra media es que el país sigue funcionando, pero ya no es el que tú dejaste. Decía yo del lenguaje, pero también de muchas cosas. La ciudad, por ejemplo, Bogotá, pues yo soy bogotano de pura cepa, aunque no hablo rolo, ala, casi, pero el país cambia y uno está en sintonía. Ahora puede estar más en sintonía con lo que sucede en el país por las redes, el internet, pero en mi época no, había que esperar los recortes de prensa de los periódicos y llegaban 3 o 6 meses después, o una carta. Ahorita ya está, no hablamos tanto aunque tenemos los recursos para hacerlo, pero en esa época era más duro por esa razón. Entonces esos referentes quedan como fijos y eso sirve para la escritura, desde luego, para la literatura, pero también pueden quedar obsoletos frente a la realidad como tal. Y yo me he dado cuenta de eso, aunque yo viajo periódicamente, ya cuando, digamos, pude tener más tranquilidad para regresar,
10 años después de estar fuera o unos tantos, yo decía, claro, esto ha cambiado muchísimo, la ciudad, todo ha cambiado, la gente, los amigos, el entorno va cambiando, el barrio va cambiando, son las mismas calles, pero unos se fueron, otros se murieron, etcétera, etcétera. Los compañeros, la gente de la universidad, de las escuelas, la familia misma. Entonces sí se encuentra con esa herida, ¿no? Es una herida que está ahí y yo lo dejo como referencia, como la invitación, bueno, ¿y qué pasó en el exilio? Ya les contaré, ojalá un tomo que aparezca próximamente, ¿no? Sí, me parece que es bien relevante ahí también crear la expectativa porque esa parte de la violencia claramente es súper importante y nos habla también de cuántas personas se han tenido que ir del país y han tenido que rehacer su vida en otro lugar. Y no es lo mismo cuando tú te vas del país porque quisiste reinventarte, porque quisiste un mejor futuro, a tener que hacerlo pues obligado, ¿no? Y con este miedo de retornar a tu lugar de origen, a tu familia, a tu entorno y a todo lo que ello implica. Entonces, bueno, estaré esperando ese segundo tomo con ansias y creo que varios de los que nos están viendo también. Por allí hay una pregunta en el chat de Godfrey Hidrogo que dice, ¿es posible alcanzar la paz en Colombia? Bueno, ese es el gran anhelo nacional quiero recordar ahorita, desde Bolívar mismo. Desde Bolívar se tuvo Ujú. que ir exiliado, etcétera. Bueno, exiliado no, irse, sí, exiliado en la misma tierra, que era bien grande, por cierto. Y entonces, yo creo que la paz es un anhelo nacional, pero también se ha convertido en una onda que tiene, en un boomerang. ¿Por qué? Porque en todas las épocas se ha querido vender la paz como la ausencia de violencia vía las armas, pero hay otra forma de violencia, aún en paz, como nos dicen los acuerdos, en que sigue funcionando la violencia contra la mujer hoy en día, contra los jóvenes hoy en día, contra los mismos ex insurgentes o guerrilleros que se firmaron acuerdos de paz y todavía son tildados, incluido el presidente, de que es un guerrillero o el candidato que ahora, no es un guerrillero, pero no ha sido guerrillero uno, el otro sí lo fue, pero firmaron un acuerdo de paz. Entonces ese anhelo de paz tenemos que ponerle a la paz mucha más sintonía, mucha más realidad de transformaciones, realmente en Colombia. Y además esto es, digamos, un discurso que se ha echado desde entonces de la gente del M-19, sobre todo, que fue el que empezó a plantear ese problema desde la insurgencia, de que la paz se logra con justicia social. Y entonces uno dice, ¿Colombia está cerca de la justicia social? Yo creo que todavía no. Y vea que ha habido avances, que ha habido peleas, que ha habido sacrificios, que ha habido esfuerzos, que el mismo espíritu de la gente que se alzó en armas, desarmarse, dejar las armas, como lo hizo en 1990 el M-19 y en el 16 las FARC y en el 50 y tantos los guerrilleros del Llano, es una muestra de voluntad y sin embargo la paz no nos llega, no llega. Se han firmado acuerdos por ahí en el libro, hay partes donde de pronto como lamento y como reiteración se dice, oye, pero es que siempre ha habido traiciones, oye, pero es que no ha habido los cambios necesarios. Siempre la gente termina traicionada, ¿por qué? Porque si decide participar en la paz y construir un país en paz y deja la parte de violencia que asumió por X o Y razón, sin embargo, persiste la violencia, no contra ellos, sino en general, ¿no? Entonces, bueno, podríamos citar muchas cosas. Por ejemplo, el estallido social, pues fue una forma de violencia extrema del Estado y ahí se estaba demostrando que la paz no está en la mira de los que controlan todavía el poder político en el Colombia, desafortunadamente, y muchos estamentos, e inclusive entre nosotros, la gente del común, la gente del común, también a veces tendemos, no como una cuestión genética, como dirían algunos, de que los colombianos somos, no, lo que pasa es que la sociedad también nos va llevando a dirimir nuestras diferencias siempre por la vía extrema, y la vía extrema es la violencia, y así pues podemos construir todo lo que nos ha pasado en Colombia hasta hoy, nos está pasando inclusive. No es posible que en una campaña política se den declaraciones virulentas de uno contra el otro. De un candidato ni los menciono,
porque ya los conocemos todos, lo sabemos quién es quién, contra otro cuando debería haber otro tipo de intercambio en Colombia. Y desafortunadamente, por eso estamos muy lejos de la paz, Ya. bastante lejos. Bueno, Duele, es, ¿no? Pero es así. sí, sí, es una realidad muy compleja y bueno, creo que lo que decías, todos tenemos ese anhelo, pero también inicia desde lo personal, ¿sí? Entonces lo que mencionabas, nos han enseñado que la forma de resolver los inconvenientes es agarrándonos a puños y es desde la violencia, pero en el momento en el que nosotros también desde lo individual elegimos tomar otros caminos, tomar camino del diálogo, tomar el camino de, bueno, yo te ignoro porque para pelear somos dos y demás, pues ahí vamos construyendo un poco, poco a poco, pero sí como nación y como un movimiento, digamos, ya nacional, pues sí puede ser más complejo en este momento. Bueno, Yesid, hablemos un poco más de esta polifonía que tiene el libro, de las diferentes historias que están allí, porque el libro está atravesado por diferentes voces. ¿Cómo fue ese proceso de recolección de las historias, de estructurarlo? Tú me contabas al principio que te tomó 10 añitos escribir esta obra, entonces cuéntanos también cómo fue ese proceso de estructurarlo y en qué momento decides que vas a escribir como tal este libro y que se iba a relacionar con estos temas. Bueno, en principio yo tenía el plan era de hacer una memoria, pero obviamente que la memoria no puede ser unilateral o de una sola voz, aunque podría hacerse porque es literatura y hay cierta flexibilidad en que el autor es el que construye todo. Pero yo recurrí a entrevistas con varios de los personajes que aparecen allí, hasta tal punto que el protagonista Marcos ve disputado su protagonismo por otro personaje que se convierte en coprotagonista, que es otro joven que es como su contrario políticamente y que intercambia y que va posesionándose del discurso. Un momento dado en que se me salía un poco el más, bueno, Marcos es el protagonista, pero este personaje como que estaba ahí y decía, qué bueno, ¿no? Pero yo dije, bueno, pilas, como dicen en Colombia, pilas porque se te va desviando un poco en cierto sentido. Entonces yo dije, a través de los 6 personajes que son los que llegan después de ser capturados por el ejército en Nariño y en la frontera con Ecuador, que llegan a Medellín a la cárcel, yo digo, hay que contar sus historias y por fortuna todas las historias daban elementos para ir armando todo el argumento como tal. Ahora, esa era una parte. La otra parte era hacer el paralelo histórico, por ejemplo, con la familia de Marcos me permite a través de la madre viajar en el tiempo hacia el 48, hasta el Bogotazo y el asesinato de Gaitán, como para contar esa raíz esa raíz de una de nuestras violencias, bueno, de nuestra violencia actual, digamos, que es de ahí parte un poco, ¿no? Y así con cosas de la misma situación de la rebeldía de Marcos en su acercamiento o encontronazo con la figura del Che, que fue y que sigue siendo un faro de rebeldía para los jóvenes en todo el mundo, inclusive para todas las luchas, en todas las luchas del mundo, desde los años 60 han aparecido la efigie del Che, por eso, porque simboliza la rebelión como tal, de los jóvenes sobre todo. Y bueno, y así voy intercalando también otros hechos, por ejemplo, eh, el golpe de Estado en Chile, que tiene que ver también con una forma de disputar el poder que el M-19 asume un poco basado en esa experiencia de que la vía electoral en ese momento en América Latina fue cortada abruptamente por estos hechos. Entonces, así voy construyendo en paralelo, bueno, desde luego en sintonía con la historia de Marcos sobre todo y las otras historias de los otros personajes. Y digamos, el espacio cronológico que abarca la novela realmente es del 80 al 82. Digamos, el central termina con la amnistía por la cual salieron los presos políticos de la cárcel en noviembre y empieza cuando son capturados estos personajes. Pero desde luego con esos flashbacks, con esos retrocesos, e inclusive me atrevo en algunas partes a adelantarme en el tiempo por algunas razones
de gente que murió en el camino y que después se supo que habían perecido de cierta forma, desaparecidos inclusive. Entonces yo voy alternando esos tiempos. Hay muchos personajes, decía yo, 275, aparte de los dirigentes del M-19 que aparecen ahí de la manera como tendría que ser tangencialmente en una novela. Yo creo que hay un problema con la literatura dedicada al M-19. La literatura, la literatura. Hay mucha literatura sobre los líderes. Y realmente, por ejemplo, hay un mamotreto valioso que publica Vera Grave sobre Carlos Pizarro, que precisamente hoy se cumplen 26 años de su asesinato. Entonces, esa literatura se centra en estos grandes personajes, pero también hubo otra gente, digamos, de la base que participó en muchos episodios y que hicieron posible toda esa gesta junto con esos dirigentes. Entonces, yo creo que este libro también aporta una partecita de esa microhistoria de gente que estuvo ahí, gente anónima y que de pronto hay que recuperar. Y yo sé que hay muchas, y ya han aparecido varios libros, yo no he tenido acceso a muchos, en donde se trata de recuperar esas microhistorias y esos sucesos que fueron armando esta gran historia de lo que fue el M-19. Claro, es un esfuerzo conjunto, solo que hay ciertas personas que por algunos motivos sobresalieron más, pero que a fin de cuentas todas estas otras personas que aportaron en este movimiento, pues también son valiosas e hicieron que fueran posible muchos de los cambios y transformaciones que se hicieron. Bueno, Jessy, estamos llegando casi al cierre de la transmisión. Tú has trabajado también como editor, como gestor cultural. ¿Qué responsabilidad tiene hoy la literatura frente a la memoria histórica? Bueno, yo creo que hay que recuperar todas las voces posibles. Por ejemplo, hoy estaban presentando una novela de una amiga periodista que es de Palmira, que también es escritora, una novela sobre el secuestro de un familiar por la guerrilla en el Valle. Yo creo que todo eso es lo que hace la confluencia de la literatura colombiana, y la memoria es fundamental. Si tú ves, se han publicado muchísimos libros en estos últimos años de esa memoria de los territorios. No estamos hablando solo de la insurgencia ni de los que hicieron la historia, sino de todos los territorios. Debe saber, es decir, debe surgir la beta que dejó sentada la vorágine, hay que explorarla. Yo sé que en el Amazonas nuestro es tan desconocido que aún para la gente que vive en Colombia, o los llanos orientales, o la región de Santander, o la costa para los del Pacífico, o el Chocó, que siempre lo hemos visto ahí, como que es muy rico y que llueve mucho y que los ríos y que la gente afro y que pobres, pero también ahí hay mucha riqueza que hay que explotar. A mí me gustaría dedicarme a la edición en Colombia, yo sé que es difícil, pero para recuperar eso, hay algunas editoriales que lo están haciendo, y sobre todo hay mucha gente que está escribiendo sobre la llamada periferia, o sobre estas, en Colombia ahora, los territorios como tal, y hay que desarrollar que la gente vaya a la lectura y vaya a los libros, pero que también vea que escribir sí es una profesión, ser escritor, pero todos podemos producir literatura desde nuestras vidas, que son en sí mismas una novela, un cuento y una gran narrativa histórica. Nomás es encontrar como el camino y la inducción que nos permita plasmarlo en libros, ahora que es relativamente fácil. Entonces esa es la labor que yo he hecho aquí en México. Yo retomé una idea de Bogotá en 100 palabras, que era un poco eso. No sé si siguió, me quedé por ahí hace años, pero yo lo retomo y lo estoy haciendo aquí, esta ciudad en la que vivo, Chetumal en 100 palabras, y ha habido una respuesta, pero no de bueno, es una ciudad pequeña, hay muy pocos escritores así en toda la línea, periodistas, pero la gente está participando. Entonces yo creo que en Colombia también eso es posible. Y ha habido esfuerzos, por ahí he visto el Ministerio de la Cultura y los Saberes que están haciendo esfuerzos por llevar los libros, por llevar a la gente a la lectura y a escribir su memoria. Primer paso es la lectura, el segundo es inducir, enseñar y dirigir a que se escriban esa que es la historia de Colombia también. Mm. Bueno, Yesid, si alguien lee tu obra, ¿qué quieres que se lleve? ¿Qué quieres que, no sé, aprenda, se transforme? ¿Cuál es ese objetivo que tienes con esta novela?
Bueno, sobre todo, lo hemos reiterado, dejar la memoria, pero también cómo los grandes hechos están entrelazados con situaciones particulares y pequeñas. Es decir, la historia de Bolívar no se concibe sin los llaneros, sin el soldado Pascal, y la historia moderna de Colombia la escribe la gente en el campo, los indígenas en el Cauca, los llaneros, con todas estas vertientes. No estoy hablando solo de los insurgentes, estoy hablando de toda la sociedad, porque lo que necesita Colombia precisamente es eso, es condensar la nacionalidad, pero que sea justo y que seamos soberanos, pero tratando de llevar. Entonces creo que mi novela apunta hacia eso. Ojalá tenga oportunidad de presentarla en Medellín, porque además tiene que ver con Medellín. Y yo decía, bueno, ahora tendré que presentarla en Medellín, dado los últimos hechos respecto a aquel libro, pero pues precisamente porque esa es la enseñanza de que hay mucha gente que ha sacrificado sus vidas, algunos sobrevivimos para contarla, pero la idea es esa, de ir sumando en esta memoria grande eh, de lo que es Colombia. De hecho, para mí fue una gran satisfacción la presentación de este libro el año pasado, en el mejor escenario, en el más diciente, el más significativo, que fue el Centro Nacional de la Memoria Histórica en Bogotá. Entonces ahí se resume, y qué bien que se condensó la idea de presentarlo ahí por primera vez, lanzarlo pues a los lectores colombianos. Bueno, muy valioso el aporte, Yesid. Y bueno, cuéntanos muy brevemente, porque ya nos quedan solo 2 minutitos, ¿qué se viene? Tú tienes por ahí una presentación en el marco de la feria. Cuéntanos cuándo, Eh, dónde, y cómo podrían sí, asistir a esto. bueno, voy a presentar esta novela el próximo 2 de mayo, sábado, en la Casa de la Paz, que queda en Bogotá, en la carrera 13, número 3637, que además es un lugar muy especial porque es un espacio que construyeron gente excombatiente de las FARC y que han persistido, creo que llevan 4 o 5 años. Y me alegra mucho presentarla allí porque precisamente dimensiona las posibilidades de la literatura, que es llevar la palabra, los mensajes políticos, los mensajes de reconciliación y también de vigencia de las ideas de la gente que nos hemos jugado la vida, como lo hace mucha gente, por una Colombia nueva, por una Colombia justa, por una Colombia soberana. Entonces, la literatura también puede servir para eso a través de estas obras y Claro de que mi sí. obra en particular. Bueno, gracias por esta conversación, Yesid, que no solo nos acerca a la literatura, sino que nos habla de la memoria viva de todo un país. Los invitamos a comprar este libro. En los comentarios del Facebook va a estar fijado el link de conexión con la editorial de Yesid y también el número de él. Esta es una obra que, como lo hablamos, pues no nos invita solo a leer, sino también a comprender y a mirar diferentes historias que aún siguen resonando en nuestro país. Entonces, gracias por el espacio, gracias a todos los que se conectaron, y los invitamos a mantener también al pendiente de la programación de la feria. Hasta luego, gracias por el espacio.